Muy bien, vamos a empezar la unidad número 3 relativa a reglas decisorias no estocásticas. Esta es la primera parte en donde vamos a hablar sobre cómo se toman decisiones bajo condiciones no estocásticas y algunas reglas básicas para realizar estas decisiones. Es importante tomar en cuenta que a lo largo de nuestras vidas, ya sea a nivel personal o empresarial, muchas decisiones que tomamos las hacemos bajo condiciones de incertidumbre. No tenemos la manera de encontrar las probabilidades de ocurrencia de los estados naturales que afectan las decisiones. En este caso, es posible seleccionar la mejor alternativa utilizando unos criterios de selección distintos a los que hemos aprendido hasta ahora, en donde mm, no tenemos esas probabilidades. En otras palabras, en el tema anterior tomamos decisiones estocásticas porque teníamos probabilidades. En este caso, pues no las tenemos. Estas reglas no estocásticas toman en cuenta el temperamento de la persona o la actitud de esa persona hacia el riesgo que se presenta. Es muy bien sabido, hay muchas teorías en donde se especifica que normalmente la gente joven suele tener temperamentos optimistas, son más dados al riesgo. Sin embargo, a medida que se van adquiriendo años, se va haciendo más pesimista, es más difícil que una persona mayor tome decisiones donde hay mucho riesgo. Entonces, estas reglas se aprovechan de los temperamentos optimistas y pesimistas para establecer reglas decisorias. Tenemos aquí una matriz decisoria. Esta es una matriz que vamos a suponer de ganancias o de utilidades y en la que podemos ver que faltan de los 5 conjuntos o elementos que la componen, faltan 2, aunque en realidad falta solo uno. Tenemos el conjunto de alternativas, tenemos el conjunto de estados naturales y digo que faltan 2 porque tenemos el conjunto de utilidades, aunque no tenemos el conjunto de resultados, pero el conjunto de utilidades va en función de esos resultados. Lo que sí no tenemos de ninguna forma es el conjunto de las probabilidades de ocurrencia de esos estados naturales para las alternativas planteadas. ¿Qué hacemos nosotros en estos casos? Bueno, en estos casos, lo primero, cuando vemos la matriz, es hacernos dos preguntas. Primero, preguntarnos si se podría eliminar la matriz, de la matriz los estados naturales que no son relevantes a la situación. Preguntarse si para todas las alternativas que tenemos eh, es probable que de esos estados naturales hay algunos que no la limiten. Entonces, en ese caso, podríamos eliminar esos estados naturales. Y luego otra muy importante es verificar si hay dominio de una alternativa sobre otra. ¿Qué es el dominio? Bueno, dependiendo del tipo de matrices de ganancias o pérdidas, es aquella que sea mejor en todos los estados naturales que otra alternativa. En el caso, por ejemplo, de esta matriz de ganancias, sería dominante o dominaría a otra alternativa, que sería la dominada, aquella que tenga en todos los estados naturales mayores valores que la otra alternativa considerada, en este caso. Por ejemplo, en este caso, nosotros deberíamos comparar la alternativa 1 con todas las demás alternativas. Si comparamos la alternativa 1 con la 2, vemos que la alternativa 1 domina a la alternativa 2 en los estados naturales E1 y E2. Sin embargo, en la E3, la A2 domina a 1. Por tanto, no podemos considerar que A1 domina a A2. Debemos también entonces hacer lo mismo con A1 A3. Vemos, por ejemplo, que no la domina. A1 con A4 vemos también que no la domina porque hay algunos estados naturales en los que A4 es mayor que A3, perdón, que A1. Y en el caso de A1 con A5 hay un caso en donde están con el mismo valor, o sea, hay un empate, por tanto tampoco la domina. A1 no domina en ninguna alternativa. Subsiguientemente, entonces debemos probar si A2 domina a A1, A3, A4, A5. Lo mismo haríamos con A3, con todas las demás alternativas, A4 con todas las demás y A5 con todas las demás. Si nos fijamos en detalle, en este caso, podemos ver que A5 no tiene dominio sobre ninguna, por ejemplo. Pero sí hay un caso que hay dominancia, que es el A2. A2, fíjense, compara todos los estados naturales, es mayor que A5. Fíjense, en todas. Entonces, en este caso, podemos decir, bueno, hay una alternativa que es dominada por otra.
Y cuando esto sucede, entonces la alternativa dominada, que en este caso es A5, se puede quitar de la matriz porque podemos garantizar que no será elegida bajo ninguna regla en ningún momento. En esta situación específica, nosotros la vamos a dejar porque es un problema pequeño y también porque queremos evidenciar que ninguna regla la va a seleccionar cuando en la matriz en la que ella aparece es una matriz que se supone de ganancias o de utilidades. Ahora yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de determinar cuál alternativa se podría eliminar si la matriz, en vez de ser de ganancias o de utilidades, fuese de pérdidas o de costos. Esta solución que ustedes desarrollen la vamos a ver en nuestra clase de hoy. Ok, entonces, bueno, vamos a ver cómo son esas reglas que toman en cuenta las personalidades, el carácter de las personas eh, para tomar las decisiones bajo condiciones no estocásticas. Básicamente existen 4 reglas, que en realidad son 2. Esta primera tiene 2 nombres, la minimax o maximin, de acuerdo a si la matriz que tenemos es de pérdidas o es de ganancia. Esta es la regla denominada pesimista. Esta regla fue ideada por un estadístico húngaro muy conocido, muy prestigioso, llamado Abraham Wald, y está derivado de un área que se llama teoría de juegos, que nosotros veremos más adelante. Es la regla decisoria de una persona conservadora, que quiere preverse de una gran pérdida o también que busca una ganancia mínima, dependiendo si la matriz es de ganancias o es de pérdidas. Si la matriz es de pérdidas, esta es la regla decisoria, la minimax. En este caso, él va a escoger de todas las alternativas, aquella, aquel estado natural que tiene el valor máximo para cada una de ellas, y luego de todos esos valores máximos va a escoger la alternativa que tenga el mínimo de esos máximos. Esto es lo que se llama la regla conservadora o regla del peor de los casos. Cuando la matriz es de utilidades sería al revés, sería la regla del maximin. Vamos a coger la menor utilidad de cada una de las alternativas, o sea, los estados naturales que tengan la menor utilidad para cada una de esas alternativas, y luego de esos mínimos vamos a escoger aquella alternativa que presente el valor máximo dentro de esos mínimos. En otras palabras, la persona aquí se aseguraría, en el peor de los casos, de ganar el mínimo y la situación podría mejorar luego dependiendo de cuál sea el estado natural que se materialice finalmente. Si suponemos esta matriz de hace un momento como una matriz de pérdidas, en vez de una matriz de utilidades, nosotros utilizaríamos en este caso la regla del minimax. Fíjense que desde el principio tenemos estas 2 columnas adicionales. Básicamente la penúltima columna representa la pérdida mínima de cada alternativa, básicamente el estado natural que tiene el valor mínimo para cada alternativa. Y la última columna representa lo contrario, representa el estado natural con el valor máximo para cada alternativa. Si la persona es muy conservadora, siendo esta una matriz de pérdidas, la persona debe decidir por el principio del minimax. Básicamente, entonces, utilizaría esta última columna de los máximos, lo calcularía para cada alternativa y luego elegiría aquella alternativa que tenga el valor mínimo dentro de esos máximos calculados. En este caso sería la alternativa 5, la seleccionada. Una pregunta importante, ahorita yo dije, bueno, podemos quitar la alternativa 5 y diría, nunca va a salir seleccionada. ¿Por qué la seleccionamos ahora? Esa es otra pregunta que yo quiero que ustedes analicen y me la contesten en la próxima clase. Ok, entonces en este caso, con la regla minimax, siendo una persona conservadora, vamos a seleccionar la alternativa 5. Y luego entonces vienen las reglas contrarias. Vamos a ver cuando la persona es muy optimista o tiene un temperamento de jugador. En este caso, esta persona seleccionaría de acuerdo a la regla del maximax que se utiliza en el caso de que sea una matriz de utilidades o la regla del minimin, que es la regla de cuando la matriz es de pérdidas. Si es la del maximax, él va a seleccionar la máxima utilidad de todas las alternativas y de esas máximas utilidades escogería la mayor. O sea, básicamente la que tenga la mayor utilidad de todas. Esa alternativa sería la seleccionada. Y en el caso de que la matriz sea de pérdidas, él va a seleccionar la alternativa que tenga el estado natural con la mínima pérdida y de esos el mínimo de todas ellas. Es una persona, recordemos, con un
temperamento optimista o con un temperamento de jugador. Bueno, ahora es su turno. Si con esta matriz decisoria que hemos estado trabajando, que es de pérdidas, necesitamos tomar decisiones bajo un temperamento optimista o de jugador, ¿cuál nosotros vamos a seleccionar con esa regla del min-bin, en este caso, siendo una matriz de pérdida? Y si la matriz fuera de ganancia, ¿cuál alternativa nosotros elegiríamos con la regla decisoria del maximax? Esto también quiero que lo veamos en nuestra próxima clase del día de hoy, dentro de un ratito. Vamos a verificar cuáles son los resultados que ustedes obtienen. Muy bien, por ahora terminamos el tema, continuaremos con él en el próximo video, donde vamos a ver reglas más avanzadas para tomar decisiones bajo condiciones no estocásticas.